A esta hora vamos a analizar algunas noticias que tienen que ver con la región. La Convención Constitucional de Chile extendió su mandato por más tiempo. También ayer inició la cumbre ministerial de Panamá, centrada en la migración. Para analizar estos temas tenemos como invitado a Alejandro Linares. Él es periodista y analista internacional, quien forma parte del equipo de BPI TV. Alejandro, bienvenido. Siempre es un placer poder compartir contigo. Y bueno, quiero que nos pongas bajo el contexto temas de interés. Vamos a comenzar con la situación de Chile. El Pleno de la Convención aprobó uno de los artículos más controversiales de este informe, que propone la creación de la Cámara de las Regiones en reemplazo al Senado. ¿Cuál es tu lectura sobre este cambio que se está buscando hacer en Chile? Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días para ti, buenos días para la audiencia. Es un placer volver a acompañarles. En efecto, como tú lo acabas de indicar, la Convención Constitucional, es decir, la institución que está encargada de redactar una nueva constitución en Chile, aprobó hace pocos días suprimir la Cámara de Senadores y reemplazar esa Cámara de Senadores por una instancia totalmente diferente, totalmente distinta. La idea de esta medida es la de seguir teniendo un Congreso bicameral, un Parlamento chileno bicameral, pero restarle poder, restarle peso a la actual Cámara de Senadores y ese poder o esa mayor parte de poder dejarla en las manos de la Cámara de Diputados. Esto podría contrarrestar en un futuro el tan necesario equilibrio de poderes que se requiere en toda democracia. ¿Por qué? Porque si un presidente llegara al Ejecutivo y si el mismo partido del presidente tuviese mayoría o tuviese dominio de la Cámara de Diputados, el mismo partido y por tanto el mismo gobierno podría tener el control no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo, y esto iría, como lo dije hace unos segundos, en detrimento del equilibrio de poderes necesario en toda democracia. Sí, recordemos que la situación política y la economía de Chile ha sido una de las más estables de América Latina hasta el año 2019, que hubo un declive, una crisis. Quisiera que nos hablaras un poquito, nos pusieras en contexto de lo que ha venido ocurriendo en Chile y si este cambio, en caso de ser aprobado, pudiese propiciar una autocracia en el país. A ver, en materia económica, las principales preocupaciones tienen que ver con el hecho de que los convencionalistas o los constituyentistas que trabajan en el apartado económico de la Constitución lo están haciendo muy de la mano con los ambientalistas, con los que se encargan del tema ambiental. Esto ha hecho que lo que se ha planteado o lo que se ha presentado para estar dentro de la nueva Constitución, los temas económicos, las reformas económicas que se han planteado y se han presentado para estar dentro de la nueva Constitución, tengan un enfoque muy ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que le esté dando, en cierto sentido, en alguna medida, más importancia al tema de la vida de los animales, al tema del respeto del medio ambiente, por encima del tema industrial, del tema empresarial, por encima de la producción. Esto podría generar mermas en los sectores, por ejemplo, avícola, por ejemplo, ganadero, por ejemplo, salmonero de Chile, que son tres sectores importantes de la economía chilena. Y hay que decir que además la Convención Constitucional y la nueva Constitución ha reconocido y estaría reconociendo, la nueva Constitución, en caso de ser aprobada, estaría reconociendo a los pueblos originarios. Esto es importante porque
no es un secreto que los pueblos originarios, es decir, los indígenas, los aborígenes, tienen una cosmovisión acerca de los animales, acerca de la flora y de la fauna, muy distinta a la de las personas que de alguna manera no forman parte de esos pueblos originarios. Sobre la base de esta pretendida reforma, de lo que se quiere incluir dentro de la nueva Constitución, se estaría considerando incluso hacer legal y hacer obligatorio consultarle a los pueblos originarios si se pueden o no realizar actividades productivas dentro de los territorios bajo su control, incluso con algún nivel de participación, es decir, se estaría incluso haciendo legal y se estaría incluso obligando a los empresarios no solo consultarle a los aborígenes, sino también darles participación dentro de sus actividades, dentro de sus empresas, y esto rompería con el modelo económico que ha manejado Chile hasta este momento, o por lo menos hasta el día de hoy, que es un modelo económico absolutamente neoliberal en el que prela no solo la libertad de empresas, sino también la libertad de producción. Sí, estaba leyendo sobre eso y dicen que el modelo económico implementado hasta este momento, que viene desde Augusto Pinochet, promueve mucho la desigualdad social. Según tengo entendido, parte de estas iniciativas son positivas para las minorías. ¿Cuál ha sido la reacción que han generado estas propuestas en la sociedad civil como tal, en el ciudadano de a pie? A ver, en este momento, Marjorie, según varios sondeos, yo me voy a permitir citar solo uno, es el sondeo de una organización que se llama Pulso Ciudadano. En este momento, más de la mitad de la población chilena, es decir, el 54.1% no tiene confianza en lo que está haciendo la Convención Constitucional, en el trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Esto tiene que ver con varias razones, o esta desconfianza está siendo generada por varios motivos. En primer lugar, por lo polémico de algunas medidas. Nosotros acabamos de citar, por ejemplo, la reforma parlamentaria. Nosotros acabamos de hablar, por ejemplo, del tema económico, pero también está el hecho de que, por ejemplo, Chile podría pasar a convertirse en un estado plurinacional. En Chile, las regiones pasarían a ser autónomas. Se habla no solo de autonomía territorial, sino que se habla de regiones autónomas, de comunas autónomas, se habla incluso de territorios indígenas autónomos. También está el tema jurídico, porque la Convención Constitucional, al reconocer a los pueblos originarios, al reconocer a los indígenas, a los aborígenes, también ha reconocido sus sistemas judiciales, con lo cual al día de hoy se está introduciendo dentro de la nueva Carta Magna 10 sistemas judiciales, es decir, uno por cada pueblo originario, y además existiría un sistema judicial no indígena. Entonces tendríamos 11 sistemas judiciales. Todo esto ha generado una profunda preocupación en la ciudadanía, pero también hay desconfianza de parte de la ciudadanía por otros 3 factores importantes. Uno es la mala gestión que se ha hecho o que se ha adelantado desde la Convención Constituyente en términos comunicacionales. La Convención Constituyente tiene una Secretaría de Comunicaciones. Esa Secretaría no ha logrado articularse en el lapso de un año. Ya por esa oficina han pasado 3 titulares. Aparte de eso, hay constituyentistas o convencionalistas que le han dejado el trabajo comunicacional a esta secretaría y se han apartado de lo que tiene que ver con el fomento y la promoción de la Convención Constituyente. Esto ha generado una desvinculación entre la Convención y la ciudadanía. Eso, por supuesto, que se traduce en desconfianza. También hay desconfianza porque dentro de la Convención Constituyente hay una polarización, hay una radicalización. Hay que tener presente que
En la Convención Constituyente hacen vida fuerzas políticas de izquierda, de extrema izquierda, pero también fuerzas políticas de derecha, y esto ha generado dentro del seno de la Convención acalorados debates en los cuales, más que debatir, los convencionalistas o los constituyentistas han terminado discutiendo, han terminado gritándose. Esto ha generado escepticismo en la población, pues la ciudadanía se pregunta qué tan posible es que los convencionalistas lleguen a acuerdos reales, a acuerdos verdaderos. Y hay otro tema que lo dejé para el final porque es, a mi modo de ver, el más importante, y es el que tiene que ver con el sectarismo. La Convención Constituyente de Chile está conformada por 155 convencionalistas o constituyentistas. La mayor parte de estos convencionalistas son personas que se califican como independientes, pero que en realidad pertenecen a la izquierda o a la extrema izquierda de la política chilena, con lo cual los sectores de centro izquierda, de centro derecha o incluso de la derecha han quedado minimizados dentro de la Convención Constituyente. Han quedado minimizados no solo en términos de número, sino que al ser mayores de la izquierda, estos sectores de la izquierda aparentemente y según algunas denuncias han estado relegando, han estado excluyendo al centro, a la centroizquierda, a la derecha, de los debates, de las discusiones, de la aprobación de artículos, de apartados importantes, y esta sectorización también ha generado desconfianza en la ciudadanía. Alejandro, la Convención Constitucional de Chile decidió prorrogar de 9 meses a 1 año el plazo para la redacción de esta nueva constitución que sustituiría a la que rige actualmente en el país y que está vigente pues desde la dictadura de Augusto Pinochet, como lo hablábamos anteriormente. ¿Por qué la Convención Constitucional decidió extender este mandato por más tiempo? Y quisiera conocer tu opinión. ¿Estaríamos ante una bomba de tiempo política en Chile? A ver, la Convención Constituyente en principio estaba pensada para elaborar la nueva Constitución de Chile en un lapso de 9 meses. Sin embargo, también era legal o es legal extender ese mandato o esa vigencia de 9 meses por 3 meses más, de modo que la Constitución, o mejor dicho, la Convención Constituyente, en vez de trabajar durante 9 meses, trabaje durante 12. Por esa razón es que la Convención Constituyente debe trabajar o deberá trabajar hasta el 4 de julio de este año. La Convención Constituyente inició sus labores el 4 de julio de 2021, el 4 de julio de 2021 del año pasado, trabajará hasta 4 de julio, hasta el 4 de julio de 2022, trabajará durante el lapso de un año. La prórroga obedece a que aún no está lista la Constitución, aún no está listo el nuevo texto constitucional que se le ha de presentar a la ciudadanía para que lo apruebe en un referendo que, por cierto, tendrá que ser realizado el 4 de septiembre. Ese texto aún no está listo. ¿Por qué no está listo? Bueno, por un lado, porque hay comisiones dentro de la Convención Constituyente que no han terminado de presentar su trabajo, es decir, no han terminado de presentar sus propuestas de artículos. Hay otros artículos que han sido presentados, que han sido debatidos, que no han sido aprobados y que se han regresado a sus respectivas comisiones para su revisión y reformulación. Y hay que decir que luego de terminar todo el trabajo de redactar los artículos, presentarlos, estudiarlos uno por uno y aprobarlos, se tiene que llegar a un punto de armonización. Este trabajo lo realizará una comisión que precisamente recibe ese nombre, Comisión de Armonización, que será la encargada de recoger todos los artículos y de armar pieza por pieza ese rompecabezas, es decir, de armar la nueva Constitución artículo por artículo, de manera que ese texto tenga lógica, tenga sentido, tenga coherencia. En resumidas cuentas, el trabajo no se ha completado, el texto final, el texto definitivo,
no está listo y por esa razón es que se prorroga el trabajo de la Convención Constituyente de 9 meses a 12 meses. Claro, y la palabra final la tendrá el ciudadano cuando participe en este plebiscito del 4 de septiembre, ¿correcto? Es así, es así. Una vez que se termine el trabajo, que insisto, ese trabajo debe ser terminado sí o sí el 4 de julio. La Convención Constituyente no debería trabajar más allá, salvo una excepción que le permita el Congreso, el actual Congreso de Chile. De otro modo, la Convención Constituyente tendría que trabajar o tiene que trabajar hasta el 4 de julio de este año. A partir de allí se tiene que presentar un texto, ese texto tiene que ser promovido, debatido de manera amplia, ya no por los constituyentistas o los convencionalistas, sino por la ciudadanía, y durante ese espacio desde el 4 de julio hasta el 4 de septiembre, el texto debe ser analizado en pleno, debatido en pleno por los ciudadanos, quienes tendrán que ir a las urnas el 4 de septiembre para decir si aprueban y aceptan o si por el contrario rechazan el nuevo texto o el texto que se les está presentando para sustituir a la Constitución que, como lo hemos dicho, como tú bien lo has apuntado, está vigente desde la era de Augusto Pinochet. Bueno, amanecerá y veremos, como decimos en Venezuela, qué va a ocurrir con la situación de Chile. Vamos a cambiar radicalmente de tema por otra noticia que es de interés para la región. Desde este martes, Alejandro, como tú bien sabes, se realiza la reunión ministerial sobre migración y protección en Panamá. Esta cumbre se está desarrollando en medio de una de las mayores crisis migratorias que enfrenta el mundo y que se espera que esta reunión resulte en un paso adelante en el desarrollo de una gestión que ofrezca protección migratoria para las Américas. ¿Cuál es la importancia de esta cumbre? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Y si verdaderamente se podrá alcanzar eso que quiere las autoridades de las regiones, que sería como un sistema de protección unitario ante este tema de la migración. Estábamos conversando con Alejandro Linares, él es periodista, reconocido internacionalista, forma parte de nuestro equipo de BPI TV con una amplísima trayectoria, conocedor de todos estos temas que tienen que ver con la región. Teníamos un problema de conexión, pero ya lo tenemos al aire. Alejandro, retomo la pregunta, quería saber si me escuchas. Ya está al aire con nosotros. Retomo la pregunta. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Por la mala pasada de la tecnología. No te preocupes, lo entendemos perfectamente. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con esta reunión para hablar de los temas migratorios que nos preocupan a los países de la región? Sí, bueno, la convención o el encuentro que se está haciendo en Panamá, este encuentro ministerial para hablar sobre migración, lo que pretende o su objetivo final es el de redactar un documento que posteriormente se elevará a la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas que se va a estar realizando en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, a mediados de este año. Ese documento pretende recoger un acuerdo hemisférico en materia migratoria. Lo más importante de esta cumbre es que tiene la presencia de Estados Unidos, del secretario de Estado Anthony Blinken, quien pretende abordar con los países de la región, vale decir, con los países latinoamericanos, el tema de la migración. Ahora, el tema de la migración se pretende abordar con un enfoque distinto o con un enfoque diferente al de la administración Trump. Durante la administración Trump vimos medidas restrictivas, medidas como, por ejemplo, la polémica tolerancia cero, que se aplicó en la frontera sur de Estados Unidos, que separó a familias, separó a infantes de sus madres, de sus padres. También vimos
medidas coercitivas, como por ejemplo la que se le planteó a México. A México en algún momento se le dijo, si no controlas el tema de la migración y si no logras contener el tema de la migración irregular en tu territorio, entonces te castigo con aranceles. Ese fue el enfoque de la administración Trump. El enfoque de la administración Biden lo que busca es trabajar, por decirlo en términos sencillos, a modo de socios con los países latinoamericanos, brindándole a estos países apoyo logístico, apoyo financiero y tratando de atacar las causas que provocan la migración, sobre todo la migración irregular, la migración ilegal. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, en principio el tema de la inseguridad, luego también tenemos el tema del narcotráfico, la corrupción y la desigualdad, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a estar discutiendo en esta cumbre, insisto, como decía hace un momento, con la intención de elaborar un documento que será llevado a la Cumbre de las Américas como propuesta de acuerdo, como propuesta de resolución, y si es aprobado en la Cumbre de las Américas, podría convertirse en un acuerdo hemisférico en el que, por supuesto, tendrá parte no solo Estados Unidos, sino también el resto de los países de América Latina, y será un acuerdo que buscará atender sobre todo y particularmente el tema de la migración ilegal. Sí, el tema migratorio ha ido creciendo a nivel exponencial de una manera preocupante. Por ejemplo, para poner en contexto a la audiencia, en América Latina y el Caribe, entre el año 2010 hasta el 2019, el número de inmigrantes aumentó 66%, mientras que el número de inmigrantes ascendió a 26%. De hecho, Alejandro, se estima que en la región alrededor de 42,7 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de la historia. ¿Este tipo de reuniones, de encuentros diplomáticos, ha tenido algún resultado concreto? La situación, por ejemplo, en Miami es preocupante. Se han visto cómo se han incrementado gente en las calles pidiendo desde hace como 4 semanas. Vemos gente debajo de los puentes, venezolanos, cubanos, de diferentes nacionalidades que no se veía anteriormente. Coméntame un poco. Realmente, yo sé que tú eres un diplomático por excelencia porque eso fue lo que estudiaste, pero realmente, ¿cuáles son las expectativas y la realidad según otras experiencias pasadas de reuniones como esta cumbre? Ok, a ver, en el mundo hay 95 millones. Lamentablemente hemos perdido la conexión con Alejandro en este momento de la entrevista tan importante. Espero que podamos recuperar esta conexión. Alejandro siempre pone en el tapete temas que son de tanto interés para nosotros, para nuestra comunidad. El día de hoy estamos hablando acerca de cuáles son las expectativas que se tienen con esta cumbre. De acuerdo a las experiencias pasadas, ¿se traducen resultados concretos en soluciones importantes? Adelante, Alejandro. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho, Marjorie, te escucho. Lo que quería decirte, lo que te estaba comentando hace un momento, es que en el mundo hay 95 millones de desplazados, lo cual quiere decir que la migración es un fenómeno global. No es un fenómeno que afecte únicamente a América Latina, a los países de América Latina, o que afecte únicamente a Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo puntualmente en el caso de Estados Unidos? Que por supuesto Estados Unidos ha estado recibiendo oleadas de migrantes, pero oleadas muy, muy importantes. Para que tengas una idea, el mes pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP por sus siglas en inglés, registró un 33% de incremento en los incidentes con migrantes, sobre todo con migrantes ilegales, con migrantes irregulares, en comparación con el mes de febrero. Esto quiere decir
que cada vez más migrantes ilegales, cada vez más migrantes irregulares están tratando de llegar a Estados Unidos, sobre todo por la frontera sur, es decir, sobre todo por la frontera entre México y Estados Unidos. Ante esta realidad, evidentemente Estados Unidos está aplicando o está llevando adelante acciones propias, iniciativas propias, pero al tratarse, insisto, de un problema global, Estados Unidos está consciente de que unilateralmente ni puede atajar el problema, ni puede resolver el problema. Es por esa razón que se acude a la multilateralidad, es decir, se acude al trabajo conjunto de Estados Unidos y del resto de los países de América Latina. Es posible que con esta reunión se lleguen a acuerdos importantes que, si no frenen, por lo menos si no eliminen, por lo menos si eviten el fenómeno de la migración ilegal, irregular, sí es importante. Ahora, si es posible, es muy posible que se logre ese tipo de acuerdo. Ahora, para que ese acuerdo sea efectivo, hay que ir más allá de la letra de molde, hay que ir más allá de lo que esté escrito en el papel, y eso que quede asentado sobre el papel se tiene que llevar a la acción, no solo como medidas ejecutivas, no solo como acciones gubernamentales, sino también que se tiene que traducir en políticas públicas que le brinden a los ciudadanos las condiciones de vida que los ciudadanos demandan y que los ciudadanos requieren y que el día de hoy no están encontrando en sus países de origen, y por no encontrar esas condiciones de vida en sus países de origen es que se están viendo obligados a migrar hacia naciones, hacia países en los que consideran pueden estar mucho mejor. Claro, es un tema muy complejo, tenemos mucha tela por cortar, no hemos hablado todavía de los inmigrantes que se han quedado varados en la frontera, como es el caso de los ucranianos, 1.700 ucranianos según las últimas estadísticas en Tijuana. La situación de los venezolanos, que es bien lamentable. Bueno, estaremos muy atentos a lo que será los resultados de esta cumbre el día de hoy, para que tengamos un nuevo encuentro, Alejandro, y podamos poner en contexto a nuestra audiencia, a los centroamericanos que están muy pendientes de las medidas que están tomando de manera conjunta los países para abordar un tema tan complejo como es la migración. Gracias, Alejandro, por tu tiempo y por tu valioso análisis. Gracias a ustedes, Marjorie. Pido excusas nuevamente por las fallas, por los problemas de la tecnología. Como siempre les digo, siempre será un placer. Hasta la próxima.